hay infinidad de crímenes atroces, bestialidades, violaciones de niños, asesinatos de niños y sacrificios de niños a los demonios hechos por la Iglesia Católica y el Vaticano de toda la vida hasta la actualidad. En este relato es increíble, pero cierto, eso se puede ver en internet, lo que les voy a relatar ahora. En una región del Canadá, en Mojave, la Iglesia Católica con la Iglesia de Inglaterra juntos tenían unas escuelas donde se obligaba a los niños de los indios, a la fuerza, naturalmente, como siempre, ir a esas escuelas regidas con látigos por clérigos de ambas religiones. Naturalmente, estas iglesias religiosas, obligadas a la fuerza, como el tiempo del franquismo en España y en otros países, se obligaba a los gobiernos a subvencionar a estas iglesias con millones de dólares. Y claro, cogían todos los niños que podían y los hacían todo tipo de tortura, palizas atroces donde murieron muchos niños, los violaban a todos de la forma más sádica posible mediante palizas, torturas, matanzas y sacrificios de niños a los demonios. Sacrificarlos, hay testigos todavía oculares cómo hacían los sacrificios en los sótanos y túneles de esos monasterios, esos iglesias de curas, vestidos con túnicas rojas, los clérigos asquerosos, repugnantes, eso. Igual las túnicas rojas como se hace en el monasterio de Montserrat al día actual, donde también hay testigos oculares de sacrificios de niños. En la actualidad hay una investigación terrible y diabólica, porque vamos, es diabólico, eso no tiene nombre. En esas escuelas que se están desenterrando, más de 50.000 esqueletos de niños, en su mayoría torturados, asesinados, violados, atroz, de la manera más satánica, inconcebible. Y se escudan esta gentuza criminal de que tenían órdenes de los gobiernos del Canadá de exterminar a los indios de la manera que fuese. De tal manera que se calcula aproximadamente que se habrán asesinado en esas escuelas clericales católicas más de 50.000 niños. El Consejo de Ancianos de esa zona de Mojave, en Canadá, han emitido orden de expulsar rápidamente a todos los católicos, toda la iglesia, todos los clérigos asquerosos, eso, y meterlos a juicio. Y naturalmente esto llegará a las Naciones Unidas y se pedirán indemnizaciones multimillonarias al Vaticano por el asesinato de más de 50.000 niños. Esto que pasa en Canadá no es única, exclusivamente en ese país, eso se ha hecho de toda la vida en España, en Italia, en países católicos suramericanos, en donde la Iglesia Católica ha pisado, porque la matanza, las violaciones de niños y sacrificios de niños a los demonios, los seres de la oscuridad, se ha hecho de toda la vida en los monasterios. Cuando en muchos casos se han abierto monasterios, se han encontrado cientos de esqueletos de niños enterrados como la basura. Y dicen estos cerdos que eran cementerios de niños. Es abominable cómo la gente puede estar tan ciega, tan adormecida, tan apática, que ven estas bestialidades de esta gentuza diabólico-criminal y se queda impasible. Y adicionalmente, como ocurre en otros países, en España y en otros países del mundo católico, se obliga al gobierno a subvencionar con unas subvenciones multimillonarias el dinero que pidan. Más de 1.600 millones de euros anuales, aparte de que se cobran sin pagar impuestos
porque esa gentuza, parásito criminal, no paga, ni ha pagado nunca, ni pagará impuestos jamás, esos parásitos. Bueno, pues aparte, pues le obligan a la gente a cobrarles misas, bodas, entierros, funerales, Navidad, Reyes, etcétera, etcétera. Fiestas paganas, todas naturalmente, sin ninguna relación con Jesucristo, con los evangelios, con la Biblia, con el cristianismo, de nada. Aparte todo, adicionalmente, o sea, es un desembolsar de toda la vida, desde que nacen hasta después de muerto, explotar a la gente y pedir subvenciones millonarias a la organización satánico-criminal más rica y poderosa de la tierra. Una organización que ha apoyado a los dictadores más crueles y satánicos de la historia. Apoyar a Hitler con un concordato, y la Iglesia Católica en Alemania felicitaba a Hitler día tras día y le aplaudía, y contra más asesinatos hacía en los campos de exterminio, más felicitaciones. De hecho, le consideraron como un dios. Hasta cuando terminó la guerra, fue el Vaticano que intercedió con los Estados Unidos y los aliados para que dejaran a Hitler huir a Sudamérica, con Eva Braun, Martin Bormann, Joseph Mengele, Adolf Eichmann y muchos nazis más, y mucho oro de los judíos, robado a los judíos, en 2 submarinos desde el puerto de Bremen al Río de la Plata, Argentina, donde le esperaba el general Perón y Eva Perón y muchos militares para llevarlos en protección constante con el Vaticano y líderes religiosos de la Iglesia Católica en Argentina, a Mendoza y otros pueblos donde han estado protegidos y visitados y felicitados Hitler hasta su muerte en 1986. Cada aniversario de su cumpleaños iba una comisión del Vaticano a felicitarle, a llevarle flores y besos y aplausos y besarle el trasero continuamente, como han hecho con Franco. Franco, cuando la Guerra Civil Española, asesinó cruelmente a 1 millón de españoles, plazas de toros enteras llenas de gente, obligados los militares por la Iglesia Católica y el Vaticano a masacrar a los millones que fueran. Y se enterraban estas personas, inocentes, hombres, mujeres y niños y niñas, en los cementerios, en la basura, tirados como la basura, millones sin haber hecho nada, por ser demócratas y socialistas. Y cuando terminó la guerra, los clérigos asquerosos iban a los pueblos de casa en casa sacando a la gente y a fusilar a los cementerios con la legión, los moros y los falangistas. Atroz. Una gente diabólica atroz. Y después de la guerra, pues en los colegios se obligaba, igual que en Canadá y en otros países, a los niños a ir a la escuela, y el 90 o todos los niños que fueron obligados a la escuela a los 5 añitos, violados por clérigos. Y los padres tenían terror de denunciar nada, porque ni al día de hoy, maten a los niños que maten, no van a ir a la cárcel, no van a ser juzgados, pueden hacer lo que les salga por donde le tiene que salir, no les van a hacer nada. O sea, están súper protegidos, porque claro, por ejemplo, siempre los aliados de extrema derecha y ahora de la izquierda, naturalmente, que han trabajado hombro a hombro con la Iglesia, ambos han robado al pueblo y han hecho fortunas, inmensas fortunas, desde las noblezas hasta el último cachirulo que haya del gobierno, chupatintas de esos desgraciados. Bueno, han hecho fortunas inmensas. Y claro, cuando viene este pájaro, el Benedicto XVI, admirador de Hitler, miembro de la juventud de hitleriana, apoyador de todos los pedófilos desnaturalizados y asesinos de niños, siendo el antiguo cardenal este tipo de la Inquisición en el Vaticano. Cuando viene a España se le regala, se obliga del impuesto de los españoles a más de 100 millones de euros, señores. Y van las noblezas y los políticos y todo el mundo a besarse el trasero unos a otros, ¿sabes? Es inadmisible, es increíble que un líder, que una gentuza que ha asesinado y asesina a tantos niños, todavía se ha felicitado y obligado a la gente a pagar, cuando en España hay tantos millones de parados, cuando hay 4 millones y pico de parados, cuando no hay dinero para parados, ni para familias con niños, ni hay trabajo para nadie. ¿Cómo es posible que se regale vez tras vez, cada año un par de veces, más de 100 millones de gastos para ver al pájaro que se cuenta el líder de una religión satánica? Asesinos de niños, violadores de niños. Vamos, es alucinante. Pero claro, hay que mirarlo de que los aliados de la Iglesia
los dictadores y los políticos y las noblezas, pues hacen fortunas inmensas. ¿Y de dónde se imaginan que sacan el dinero? ¿Por qué se creen que ahora las naciones están en quiebra y en ruina? ¿Dónde está el dinero de todo el mundo? Pues en los bancos suizos y en la Bahamas y otros sitios, a nombre de todos los políticos corruptos, de la Iglesia, del Vaticano, siendo el Vaticano la organización criminal traficante de drogas, blanqueo de dinero de drogas de todo el mundo. O sea, fabricante de armamento, incluso el Vaticano tenía la fábrica de anticonceptivos Serono. O sea, es alucinante, claro. Son dueños de todo el dinero del mundo y han arruinado las naciones. Ahora, las Naciones Unidas, esto va a llegar ya a las Naciones Unidas, porque están los políticos en Norteamérica, sobre todo, asqueados de estos repugnantes asesinos de niños, violadores de niños, demoníacos, y van a pedir dentro de poco indemnizaciones para indemnizar a todos estos miles y millones de niños que están asesinando tranquilamente y violando. Los van a quitar todo lo que han robado por medio de asesinatos a la raza humana. Es inadmisible, es increíble lo que está sucediendo. Y lo más increíble es que la gente se quede impasible viendo lo que está pasando, asesinando a millones de niños, porque esos no van a parar. Ellos han dicho que no van a parar, porque el lema del Vaticano y de estos asesinos de niños es que si ellos caen, cae todo el mundo. O sea, si el Vaticano y sus organizaciones satánico-criminales caen, empiezan a tirar de la manta y caen políticos, caen noblezas, lo han dicho muchas veces, y caen dictadores, y caen todo, derrumban el sistema, porque de caer ellos caen todo, porque todos están dependientes unos de otros. Las logias, las sectas satánicas, los ocultistas, los dictadores, es increíble. Y en Canadá es solamente una minúscula prueba de lo que han hecho durante toda la vida en todo el mundo. Y el mundo sigue adormecido. A los niños en Canadá les decían los clérigos asquerosos, cuando los violaban y los pegaban palizas, que si no les obedecían y si no callaban, irían al infierno y allí los demonios les quemarían eternamente. Es atroz. Aparte de que esa enseñanza es diabólica, no bíblica. En ninguna parte de las Escrituras habló Jesucristo de infiernos y de purgatorio, donde hay que pagar para salir pronto y cosas. Esas son enseñanzas satánicas, diabólicas. Señores, eso no es bíblico. La Biblia, en las Escrituras Sagradas, habla claramente, sencillamente, sin más preámbulo, que por culpa de Adán y Eva la raza humana muere, herencia de Adán y Eva, de los primeros padres, y por Jesucristo la raza humana va a recuperar la vida eterna. No hay que pagar nada, no hay que abonar nada, ni hacer ceremonias místicas, ni paganas, ni rituales, ni estatuas, ni nada. Pero claro, la religión católica es una religión de origen cananeo satánico. Por ejemplo, los sacerdotes estos demoníacos que hacen sacrificios de niños se visten de rojo, la misma vestimenta que los cardenales y los obispos. O sea, es una vestimenta de origen satánico de los adoradores de Satanás, de Moloch y de Baal en Canaán. No iba Jesucristo de rojo, ni los apóstoles, ni sus discípulos de púrpura o de blanco o de verde. No llevaban, eran personas, padres de familia como todo el mundo, que al conocer el hecho de que había una esperanza y hay futura para que la humanidad pueda vivir en paz para siempre, pues lo hablaban con otras personas sencillamente, sin preámbulo, sin costo, sin explotar y sin violar niños y nada de esto. Es abominable lo que está ocurriendo en toda la tierra, pero puedo asegurarles que ya este clamor se está fundiendo en todas partes del mundo y la gente está despertando y se está dando cuenta de quién les estaba masacrando, quién hacía posible que durante siglos han desaparecido millones de niños que no han vuelto a aparecer. Ahora ya empiezan a saber dónde han ido a parar todos estos niños, o la mayoría en su mayor caso. Porque miren en todos los conventos y monasterios de curas y monjas, porque las monjas son iguales de miserables. Cuando en Hitler, igual que Franco, metían a los niños pequeños de los disidentes o políticos que no querían Heil Hitler, ni querían saludar al nacionalsocialismo, ni servir a Hitler en el ejército, pues los cogían a los niños y los metían en conventos de monjas y a latigazos, a muchos los mataron a palos y a latigazos, para enseñarles y disciplinarles y adoctrinarles